Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Prácticamente desde el anuncio de Dying Light 2 se confirmó que el juego tendrá múltiples finales, lo cual llevó a los fanáticos a imaginarse distintos desenlaces en relación a las decisiones que tomará Aiden. Pero, ¿y si no solo dependiese del protagonista moldear el futuro de Villedor? ¿Qué pasa si hay más partes involucradas o agentes externos? ¿O si acaso el SAI en todo momento está moviendo los hilos entre las diferentes facciones con tal de conseguir lo que quiere? Bueno, para tratar de responder esto, primero repasemos qué es el SAI, según lo visto en el primer Dying Light y su posible rol en la secuela. Así que sin más, vamos a analizar la posible participación, directa o indirecta, del Servicio de Auxilio Internacional y en cómo resultaría la trama de Dying Light 2 si una o más facciones se suman a sus filas. En Dying Light se revela que, a pesar de afirmar que están buscando una cura, el SAI en realidad está trabajando para convertir el virus en un arma. El SAI es el principal enemigo del universo de Dying Light, por lo que si durante la historia principal de Dying Light 2 no acabamos con dicha organización, es probable que siga siendo una amenaza sobresaliente en futuras entregas. El SAI fue responsable de que Aiden y su hermana Mia sufrieran grotescos experimentos en sus cuerpos y posteriormente fueran separados desde niños. Esto desencadenó un complot de venganza por parte del protagonista, por lo que es muy probable que el SAI aparezca en gran medida en Dying Light 2. Ya que su existencia supone una continuación dentro de la franquicia, no solo en relación al virus Harran, sino a la historia en general. La participación de esta organización en la narrativa ocasionalmente pasará a un segundo plano, lo que permitirá que la función de las facciones sobresalga. Por supuesto, habrá más, pero como jugadores tendremos tres opciones de facciones principales con las que aliarnos: supervivientes, pacificadores o renegados. Cada una tendrá su influencia en el mundo del juego, debido a sus diferencias ideológicas. Aún está por verse si la elección de una u otra facción por parte del jugador podría afectar el destino del SAI, aunque en realidad tendría mucho sentido que fuese así. No obstante, es probable que no sepamos por qué luchamos contra el SAI en un principio, ni la verdadera amenaza que éste representa para el mundo. Recordemos que continúan con su ambición de utilizar las capacidades del virus para fines lucrativos y proyectos militares. Quién sabe hasta dónde son capaces de llegar con tal de beneficiarse de las desgracias ajenas. Y aquí es donde las facciones juegan un papel crucial, ya que cada una podría ofrecerle al SAI distintas ventajas en caso de una alianza inminente. Si Aiden decide traicionar o ignorar a la facción en cuestión, eso le deja vía libre para intentar crear una fuerte relación con el SAI, y de ahí solo podríamos imaginar los múltiples desenlaces para el juego, teniendo en cuenta el potencial de cada facción y su influencia dentro de la ciudad. En caso de aliarse con los supervivientes, por ejemplo, el SAI no se beneficiaría de su fuerza bruta, ya que esta facción se caracteriza por adoptar un rol neutral dentro de Villedor. No buscan el conflicto directo, sino más bien, como indica su nombre, simplemente sobrevivir día a día, sin importar qué. No pretenden dominar regiones a la fuerza o expandirse lo más rápido posible. Sin embargo, su punto fuerte es el ingenio, la creatividad y el conocimiento en la creación de métodos poco ortodoxos para desplazarse por la ciudad. Además, saben administrar muy bien los recursos, incluso si estos son escasos. También son excelentes artesanos, pudiendo crear infinidad de armas y artilugios con tan solo un poco de chatarra. El objetivo principal de los supervivientes es construir comunidades sostenibles con comida y agua en lo alto de los tejados, y esta experiencia ha hecho que la facción sea inmejorable a la hora de adaptar una nueva ubicación para que sea su hogar. Dicho esto, digamos que podrían servir como exploradores, informantes, recolectores y hasta espías para el SAI, ya que saben cómo sobrevivir en condiciones difíciles y se relacionan con el entorno fácilmente, además de que se enteran de casi todo lo que ocurre dentro de la ciudad, al tener una vista panorámica desde los edificios y rascacielos. Sin duda, Aiden la tendría complicada si decide traicionar a los supervivientes, ya que el parkour en este juego se llevará a cabo en su mayor parte en los tejados. Y si los supervivientes controlan las alturas, entonces el protagonista estaría bastante jodido. En cuanto a los pacificadores, esta facción es como la policía y los guardias autoproclamados de Villedor. Después del colapso de la civilización, los pacificadores decidieron intentar mantener algún tipo de sociedad razonable dentro de la ciudad, generalmente usando cualquier medio que sea necesario. Son venerados y respetados por muchas otras poblaciones debido a su voluntad de ayudar a otros, así como al tamaño de los asentamientos bajo su control. Si bien se podría pretender que esta facción se preocupa por los intereses de los ciudadanos, es preocupante hasta qué punto llegarán para lograr esos objetivos. Esta facción es la más poderosa dentro de Villedor, por lo que es fácil deducir los beneficios que obtendría el SAI si llegase a un común acuerdo con los pacificadores. Ellos cuentan con un gran arsenal de todo tipo de calibre, así que potencia de fuego no les faltará. Son buenos estrategas, saben colocar trampas y también dominan el combate cuerpo a cuerpo.
Sin embargo, una alianza sería inviable, ya que el SAI va en contra de todo lo que representan los pacificadores. Mientras que uno busca el beneficio propio mediante la manipulación del virus, el otro quiere restaurar la humanidad y los valores que ésta representa. Pero más allá de eso, me cuesta mucho pensar en un final feliz para Aiden si traiciona o defrauda a los pacificadores y que estos se alíen de alguna forma con el SAI. Por último están los renegados. Estos son la otra cara de la misma moneda que los pacificadores. Sin duda el SAI no tendría que hacer el menor esfuerzo para conseguir una amistad con esta facción. Recordemos que los renegados son odiados en toda Villedor, porque fueron cómplices directos de que el ejército arrojara sustancias químicas en la ciudad, lo cual derivó en que los infectados mutaran en las terroríficas variantes de monstruos que ya conocemos. Sumado a eso, los renegados controlan una buena parte de la ciudad, con una imponente fortaleza muy bien asegurada y resguardada. Lo que hace especialmente peligrosos a los renegados es que no tienen nada que perder, ya que son ex-convictos, entre ellos asesinos, ladrones, violadores, traficantes, personas dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias sin sentir remordimiento. Ya saben, calaña de lo peor. Gente como esta encaja perfectamente con el perfil que busca el SAI para ofrecerles hacer el trabajo sucio. Tanto el SAI como los renegados son despreciados por las demás facciones, así que aliarse es lo mejor que podrían hacer si planean apoderarse de Villedor. Según dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y con eso último voy a dejar el video aquí, cracks. Obviamente espero saber sus opiniones al respecto y qué creen que pueda llegar a suceder en Dying Light 2 respecto al papel del SAI tras bambalinas, porque hasta aquí no se dijo ni reveló prácticamente nada. Y tengo la sensación de que Techland lo hizo a propósito, con el fin de reservar la sorpresa para cuando probemos el juego. Antes de despedirme, este es mi primer video del 2022, así que aprovecho como es debido para desearles un maravilloso año nuevo, donde lo que se propongan, sea lo que sea, lleguen a conseguirlo. Como siempre, no olviden suscribirse para estar al tanto de más novedades de Dying Light y Dying Light 2. Espero tengan un excelente día, tarde o noche, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.